Dios. Y hoy en este día quiero continuar con el tema con el que empezamos el mes, y el tema es el amor de Jesús. Quiero hacer un breve repaso para que se recuerde de lo que hablamos hace 2 semanas, pero el amor de Jesús es tan importante para nosotros. Es importante entenderlo y es importante aceptarlo. Y de hecho esas son las 2 cosas de las que voy a hablar hoy. Ese es mi tema, el amor de Jesús, y el objetivo que tengo es que nosotros entendamos estas 2 cosas. En primer lugar, tenemos que tener fe en el amor del Señor, y en segundo lugar, nosotros tenemos que aceptarlo. Amén. Y es tan impresionante que nosotros tenemos que aceptar, porque muchos de nosotros no hemos llegado a entender la importancia de que nosotros lo aceptemos. Nosotros pensamos que es un acto divino nada más, algo de parte de Dios. A Dios le toca todo, Él derrama el amor, Él se encarga de todo y nos cae a nosotros y nosotros lo recibimos sin tener que ser conscientes de recibir ese amor, pero no es así. Nosotros necesitamos ser conscientes de ese amor, y no solamente ser conscientes del amor de Jesús, sino que tenemos que estar dispuestos a recibir ese amor. Por eso es que podemos pasar 10 años, 15 años, 5 años en la iglesia y no ser cambiados, porque necesitamos tener un acto, debe de haber un acto de aceptación, donde usted dice: acepto lo que usted me está proponiendo hoy en este día. Hoy en esta tarde yo deseo que usted activamente acepte el mensaje de amor, el mensaje de esperanza que nosotros le estamos proporcionando aquí. Amén. Así que si usted piensa que el venir a la iglesia, escuchar un mensaje, no requiere de su participación, ahí, mis amados hermanos, es donde está el problema. Porque la realidad es que nosotros debemos de venir con una actitud de aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Muchas veces les decimos, digan amén, ¿verdad? Yo le voy a decir, no diga amén, no me diga nada, al menos que usted crea en lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Si lo que yo le estoy diciendo resuena y usted dice: pastor, ¿sabe qué? Esa lógica que está usando tiene sentido, pastor. Amén. Eso quiere decir, estoy de acuerdo con usted, es una afirmación. Afirmo, pastor, que lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo con ello. Tenemos que, mis amados hermanos, entender que nosotros debemos de participar para aceptar lo que Dios propone. Amén. Pero ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces Dios no nos está hablando de bendiciones a través de su palabra? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios no nos está hablando acerca de una mejor vida a través de su palabra? Nosotros tenemos que tomar una acción, y esa acción es de aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Ese es mi mensaje. Yo creo que ya se lo prediqué. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Gracias, Ramón, te lo agradezco. El amor de Jesús. La vez pasada yo les hablaba acerca de este tema y yo les decía que es necesario, antes de poder disfrutar del amor de Dios, es necesario creer primero en el amor de Dios. Y yo les leía lo que dice Juan 3:16, no lo abra, usted ya se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí está la clave, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya derramó todo el amor. Jesús ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Lo que a nosotros nos corresponde es tener fe, creer en ese amor, creer en que Jesús nació de una virgen, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús fue crucificado, pero también creer que Jesús resucitó. Amén. Y en su resurrección nosotros fuimos redimidos. Entonces, qué bueno que todo eso sucedió. La pregunta es: ¿puedes creerlo tú? ¿Lo cree usted como un hecho o como una historia que está impresa en un libro que se escribió hace más de 2000 años? ¿Será solo una historia que está en un papel que nosotros leemos, una Biblia negra? ¿O será que este fue un hecho? Algo que en realidad sucedió. ¿Lo creemos? Es la pregunta.
Aquí nos dice la palabra de Dios, Juan nos establece, nos dice a nosotros, todo esto sucedió, pero todo este amor que se derramó es en balde, al menos que nosotros lo creamos. Al menos que nosotros tomemos ese paso de fe y decimos, Señor, gracias por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Nosotros lo creemos. Amén. Creemos que eso sucedió. Creemos que nos amas. A través de la Biblia, su palabra nos enseña cuánto amor Dios tiene para nosotros. Amén. Pero de nada sirve saber todas estas historias si no lo creemos. El secreto, entonces, el primer elemento que usted debe de guardar del mensaje que le estoy dando hoy en este día, es que tenemos que creer. Ese va a ser el primer paso para que nosotros empecemos a disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Usted tiene que creer que Dios tiene buenos planes para su futuro. Amén. Usted tiene que creer que todas las cosas al final ayudan para bien. Todo al final sirve para bien, para los que amamos al Señor, para los que buscamos estar en su propósito y en su voluntad. Tenemos que creer nosotros que todo al final sirve para bien. Pastor, aún lo que me está pasando ahorita, sí, aún eso Dios lo puede usar para tu bien. Aún la calamidad, el problema, la dificultad que estoy enfrentando, el divorcio quizás, o que mis hijos están perdidos quizás, ¿será que Dios puede usar eso también para mi bien? Efectivamente, si lo podemos creer, nosotros podremos experimentar que en realidad todo obra para bien. Amén. Dios en todo, en todas las cosas, obra a nuestro favor. Amén. Pero el secreto está ¿en qué? En creer. Tenemos que creer. Y como cristianos, mis amados hermanos, nos llaman creyentes, ¿verdad? Y con buena razón, porque como creyentes nosotros creemos en ese evento que se llevó hace más de 2000 años, ¿verdad? Donde Él murió en la cruz y resucitó, y ahora pues nosotros podemos disfrutar. Así que el amor se derramó. A nosotros nos toca creer en ese amor para recibir esos beneficios. Y mire, hay tantos beneficios, pero le quiero dar unos cuantos. Si quiere apuntar, quiero darle algunos beneficios que usted recibe al creer en el amor del Señor. ¿Ok? Vamos a Hechos capítulo 13. Versículo 38, y yo quiero que vaya ahí para que me siga y lo lea, o si quiere subrayarlo en su Biblia está muy bien. Ok. El primer beneficio que es importante que usted y yo lo entendamos es el siguiente: el perdón de pecados. Usted dirá, pastor, el perdón de pecados, old school. Es algo del tiempo, del pasado que se hablaba. A mí Jesús me perdonó los pecados hace años, pastor. Yo ya estoy libre de pecados porque tengo años de ser cristiano. Mire, hermano, qué bueno que usted piensa así, pero la verdad es que si nosotros estamos viviendo una vida conectada con Cristo, nos vamos a dar cuenta que continuamente le fallamos al Señor, ¿verdad? Y continuamente necesitamos, no que nos perdone del mismo pecado, pero sí de las nuevas actitudes que nosotros tomamos, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 13, versículo 38, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree, oiga, todo el que cree es justificado por medio de Jesús. El primer beneficio que nosotros recibimos al aceptar
el amor de Jesús es que también aceptamos el hecho de que Cristo ya perdonó nuestros pecados. Amén. Ahora usted puede decir amén hoy en este momento, pero le quiero decir algo. A pesar de que muchos hemos sido perdonados, hemos aceptado el hecho de que Dios, Jesús nos amó y que Él perdonó nuestros pecados, muchos de nosotros vivimos acordándonos de nuestros pecados. Amén. Pero si usted cree que Jesús le amó, también puede creer que Jesús le perdonó. Y si le perdonó, es por Él que ahora nosotros hemos sido justificados. Entonces no hay necesidad de que usted siga hablando de su pasado, de los pecados que usted cometió ayer, porque Cristo ya lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, lo justificó. Amén. Así que no hay necesidad de que usted siga viviendo en el pasado, hablando de los pecados, de los errores que usted cometió. Usted no sabe cuánta gente, he hablado yo con mucha gente, mis amados hermanos, que trae una carga tan horrible de su pasado. Una persona que está muy cerca a mi corazón. Y he estado ministrando a esta persona y hablo con esta persona y esta persona continuamente me dice lo mismo, es que lo que hice hace 30 años, lo que hice hace 35 años y le digo, eso ya pasó, aún el efecto de lo que usted hizo ya pasó. Ya hace tantos años, eso ya no interesa. Lo importante es saber, Dios te perdonó, créelo, acéptalo. Y no solo te perdonó, te justificó. Amén. Así que si alguien quiere decir todos tienen cola que le pisen, yo le voy a decir que la cola que usted tenía para que le pisaran ha sido justificado. Ya no existe cola. Ya no existe cola que le pisen, porque dice su palabra que usted fue justificado. Así que nadie se atreva a sacarle su pasado, porque su pasado, de acuerdo a la palabra de Dios, ya no existe. Usted ya ha sido justificado. Ahora, si hemos recibido perdón, esto nos lleva a otro beneficio. Con el perdón de pecados, nosotros también quedamos libres de toda condenación. Vaya a Romanos conmigo. Romanos capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 1. Amén. Entonces, si usted acepta y cree que Jesús lo perdonó, debe de aceptar y creer que Él también lo justificó. Y si Él lo justificó, entonces usted tiene que creer que tampoco haya más condenación para usted y su pasado. Y dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación, ya usted salió de donde estaba, usted creyó que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, usted creyó que Él murió para lavar sus pecados. Usted queda perdonado, justificado y ya no hay condenación. Entonces, si nosotros ya no tenemos condenación, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, de Mateo, Marcos, Lucas y luego San Juan, capítulo 1 y versículo 12. Y lo que yo quiero que veamos aquí, que si ya no hay condenación, entonces tampoco hay separación. Amén. Sí, esto a mí me hace sentir muy bien, porque si hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos sido justificados, entonces ya no hay condenación. Y si ya no hay condenación, tampoco hay separación. Usted recuerda en el inicio, lo que sucedió fue que Adán y Eva pecaron, y porque pecaron, hubo separación entre el hombre y entre Dios. Y como ya hemos sido perdonados, hemos sido justificados y ya no hay condenación, entonces como ya no hay condenación, tampoco hay separación. Amén. Así que usted puede ahora venir delante del trono del Señor con toda confianza,
porque ya no existe separación. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 1 y el versículo 12. Y dice su palabra de esta forma: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Qué importante es el creer. Oiga, recibir, creer. Dos cosas tan importantes. Cuando usted viene a la iglesia, usted debe de aprender a recibir, a creer, a aceptar lo que se le dice aquí. Si usted en verdad piensa que nosotros somos sus pastores, si ha llegado a creer que somos sus pastores, sus líderes espirituales, usted tiene entonces ahora que hacer lo siguiente: aceptar lo que se les está enseñando, creer en lo que se les está enseñando. Y dice la palabra de Dios: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. Oiga, usted recibió el derecho de ser hijo de Dios. Amén. Entonces nos vamos de estar separados completamente de Dios por causa de nuestro pecado a ahora ser perdonados, ahora ser justificados. Ahora ya no hay condenación, y como no hay condena, entonces ya no existe la separación, y como ya no existe esa separación, ahora nosotros tenemos una relación, una conexión directa con el Padre. Y no solo eso, sino que ahora Él nos llama hijos suyos. Tenemos el derecho de ser llamados hijos suyos. Qué gran amor, qué gran beneficio. Pero ¿cuáles son las cosas que vemos aquí? Bueno, vemos que se repite una y otra vez: aceptar, creer. Tiene que aceptar el amor y tiene que creerlo. Tiene que aceptar la palabra de Dios y creerla. Muchas veces venimos, oímos la palabra de Dios, no la aceptamos y no la creemos, salimos al mundo y nos confrontamos con la misma situación de siempre. Es importante venir aquí con la intención de recibir y aceptar. Creer, recibir. Amén. Lo creemos, lo aceptamos. Es tan importante. Si nosotros no hacemos eso, esos pasos que son tan esenciales, le digo lo mismo que he dicho: usted puede venir a la iglesia todos los días de su vida y no cambiar, y no experimentar nada diferente en su vida. Siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no aceptó nada de lo que se le dijo. Miren, hermanos, yo soy consejero en mi trabajo de finanzas. Tengo, de hecho, un certificado que me da el Estado, donde yo estoy certificado para dar consejería de finanzas. Y tengo gente que viene, mis amados hermanos, a pedirme consejo de finanzas, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo más interesante? Es que estoy seguro que el 75% de la gente con la que hablo no me acepta el consejo que yo les doy. Sí, de nada sirve, ¿verdad? Siguen en la misma rutina, siguen haciendo lo mismo, siguen rebotando cheques, siguen comprando carros que son demasiado caros. Una vez vino un joven y me dijo: mire, señor Aarón, quiero que me ayude a salir del hoyo en el que estoy metido, ya me van a quitar la troca que tengo. Empecé a ver todos sus documentos, empecé a estudiar su vida y le digo: ya encontré el problema. Y dice: ¿cuál es el problema? El problema es que no te alcanza para comprar esa troca. ¿Sí? Lo que ganas es muy poco a comparación de lo que estás comprando. ¿Y cuál es el consejo? Devuélvela y cómprate un carrito más barato. ¿Y sabe qué hizo? Lo opuesto. Se quedó con la troca un mes más porque se la quitaron. Echó a perder su crédito, ¿sí? Y ahora ya no tenía en qué moverse. Y quería ahora sí quería poner el consejo que le había dado. Era muy tarde, el crédito ya estaba dañado, ya ni un carro más barato podía sacar. Entonces, a lo que voy, mis amados hermanos, el aceptar es tan importante. Nosotros somos demasiado espirituales cuando venimos a la iglesia y pensamos que es de levantar las manos, hablar en lengua. No, es de aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo más importante. Porque yo le aseguro una cosa: si usted acepta lo que Cristo hizo en su vida, automáticamente va a adorar al Señor, porque usted acepta ese amor tan lindo de Dios. Si usted acepta eso, entonces, hermanos, cuando aceptamos, se nos abre un mundo de posibilidades, pero todo empieza con aceptar.
Y es ahí donde peleamos la batalla más fuerte en nuestra mente, ¿verdad? Es el campo donde el enemigo nos está agarrando, ¿sí? Y es ahí, pero aceptemos lo que Dios hizo. Entonces dice la palabra de Dios, qué bonito, perdón, justificación, ya no hay condenación, ya no hay separación, y como ya no hay separación, ahora el Padre viene y nos abraza y nos adopta como hijos de Él. Estos son grandes beneficios. Me gustaría poder pasar más tiempo hablando de estos beneficios, porque cada uno de ellos, bum, 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 se estira. Hay tanto. Si hablamos de ya no sentir condenación, hermanos, ¿cuánto beneficio no sacaríamos de eso? Porque ¿cuántos de nosotros estamos donde estamos en la vida porque nos hemos sentido condenados por tanto tiempo y no nos atrevemos a hacer nada por el Señor, no nos atrevemos a hacer nada por nosotros mismos, no nos atrevemos a ser felices porque hay un espíritu de condenación que nos tiene bien amarrados? Si yo pasara otra hora hablando de condenación, hermanos, usted se daría cuenta que hay un montón de beneficios que recibimos cuando ya no nos sentimos condenados. Amén. Entonces, yo quiero que usted vea que aunque estos beneficios estoy hablando de ellos superficialmente, si profundizamos en ellos, hermano, es algo grande lo que Jesús nos está obsequiando aquí. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, ahora, si nosotros somos hijos, y quiero que vaya a Gálatas de una vez, esta porción de la palabra le va a bendecir. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y si ahora somos hijos, entonces para nosotros hay un sinnúmero de bendiciones, ¿ok? Ahora que nosotros somos hijos, nosotros vamos a experimentar que hay un sinnúmero de bendiciones espirituales, materiales y sobrenaturales. Amén. Encontramos que al ser hechos hijos, yo no sé si usted entiende esto, pero mis amados hermanos, ¿quién es su padre? Importa, ¿sabía? La cobertura que usted tiene, y el pastor empezó a hablar de esto el año pasado, y es algo que es muy importante, pero la cobertura que usted tiene importa. Amén. Si no, dígame, todos los que nos cruzamos para Estados Unidos, si no importa quién es la cobertura suya, ¿ah? ¿Sí? Pues soy ciudadano guatemalteco. ¿Eso qué? Tengo la cobertura de Guatemala. Ok, ¿y eso qué? No, quiero tener la cobertura de la potencia del mundo que es Estados Unidos, ¿verdad? La cobertura de este país es mucho más beneficio. Es importante entender la cobertura que tenemos. Entonces, ahora que nosotros somos hijos de Dios, tenemos una cobertura diferente. Ahí, ese árbol, si es árbol grande, ese sí nos hace sombra. Amén. El otro era un nopal, hermanos, ¿no? Sí, ahí usted no hacía sombra y si se le acercaba al árbol, lo picoteaba. No era cobertura la que teníamos, pero ahora en Cristo Jesús, Él nos hizo sus hijos, nos dio una cobertura nueva, y como le digo, dice la sombra del Altísimo. Estamos hablando de un árbol grande, con muchas ramas, mis amados hermanos, con muchas hojas, que da mucho fruto. Estamos hablando de un árbol que hace sombra sobre nosotros. La cobertura es importante. La cobertura nos da protección. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, porque en el versículo anterior se recuerda, se nos dio el derecho de ser hechos hijos. Y aquí nos dice Pablo, por cuanto sois hijos, o sea, ya lo creímos, lo aceptamos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. No solamente son hijos, sino que usted recibió un trasplante de espíritu, amén. Dentro de usted habita el Espíritu de Cristo, o lo conocemos también como el Espíritu Santo, amén. Habita dentro de nosotros, dice. Y este espíritu, el espíritu del Hijo, dice, Él clama, Abba, Padre. Él llama al Padre, lo reconoce como su Padre, amén. Usted es hijo, Él es su Padre. Y el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino ahora eres hijo.
Y si hijo, oiga, esto es donde yo le digo que la cobertura es importante. Y si eres hijo, también heredero. Amén. Eso quiere decir que a nosotros, mis amados hermanos, ahora se nos da un sinnúmero de bendiciones espirituales, materiales y sobrenaturales. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Qué bendiciones más bonitas, ¿verdad? Qué bonito. Pero de nada le sirve al menos que usted lo crea. No lo va a recibir hasta que lo crea. Por eso es que la palabra nos dice, y por eso es que Jesús hablaba tanto de la fe, porque la fe es la llave a usted aceptar y recibir los beneficios del amor de Dios. Muchos de nosotros hemos sabido acerca del amor de Dios por muchos años, pero no hemos tenido la llave para abrir y recibir ese amor. Así que yo hoy se lo digo, el secreto, no dé otro paso, ¿sí? No se ponga a pensar en otra prédica hasta que usted no crea en el amor de Dios. Es el inicio, es la puerta de todo, aún de su salvación. Su salvación usted la tiene que creer y aceptar. Usted lo tiene que aceptar. Mucha gente dice que esta salvación no tiene precio, no le costó a usted nada. Y es una gran verdad, pero sí se requiere que usted la acepte. Hay mucha gente que ya es salva, pero no lo acepta y sigue viviendo como si fuera el que fue, pero ya no lo es. Usted debe de aceptar que ahora usted es nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. Pero eso no es útil al menos que usted primero lo acepte, al menos que usted primero lo crea. Y el problema de nosotros es que sabemos, pero no creemos. Jesús le dijo a María y a Marta, no te he dicho que sí creyeres. O sea que esa es la llave que nos lleva a la dimensión que hemos oído nosotros cuando oímos acerca de los hechos de los apóstoles, cuando leemos acerca de todo lo que hizo Jesús. La llave era si puedes creer. Si puedes creer, entonces verás cosas gloriosas. Entonces se va a abrir la puerta para nuevas dimensiones en tu vida. Entonces dejarás de ser lo que has sido y serás lo que Dios siempre soñó que serías. ¿Amén? ¿O no amén? Sí, a mí me emociona eso porque digo, lo tengo que creer y lo tengo que predicar como que si lo creo. Y yo creo definitivamente que si lo creo, entonces se van a abrir las puertas para una nueva dimensión de la unción de Dios, una nueva dimensión de comportamiento. Esto afecta no solamente su relación con Dios, su relación con su esposa. Esto quiere decir que si usted cree, usted puede tener un matrimonio extraordinario. Quiere decir que si usted cree, usted puede dejar un legado increíble para sus hijos. Esto quiere decir que si usted cree, usted puede ser la solución que Dios tiene para Odessa y para Midland, para Hector, Midland County. Amén. Para estos condados, yo creo que podemos ser, y no solo la solución para ellos, sino la solución para West Texas y Plains, ¿sí? District. Creo definitivamente que Dios nos ha dado ese potencial, pero la clave es, puedes creer. Eso siempre va a ser el secreto, puedes creer. Muy bien. Estos, les repito, solo son algunos beneficios. Son muy poquitos los beneficios que puedo tratar con usted, pero porque no podemos pasar toda la noche hablando, no le puedo dar todos los beneficios, pero le prometo y le garantizo que durante todo el año siempre vamos a estar mencionando los beneficios que recibimos al haber recibido el amor de Dios. Y aún esos beneficios que le acabo de nombrar, yo le garantizo que si profundizáramos aún más en ellos, nos daríamos cuenta de los frutos que ellos dan a nuestra vida. Ok, estos solo son algunos beneficios que nosotros recibimos cuando aceptamos el amor de Jesús. Ahora, voy a la segunda, ya se acabó el halftime, nos vamos a la segunda parte de esto, ¿sí? Vamos a la segunda parte de lo que Dios puso en mi corazón para que hablara con usted.
Lo importante, y míreme aquí, porque lo que le voy a decir aquí es importante, lo importante es entender, lo importante es conocer el amor de Dios, lo importante es conocer el amor de Dios. Es importante, hermanos, conocer el amor de Dios. Igualmente de importante es conocer el amor de Dios. A lo que le estoy tratando de explicar con lo que le acabo de decir, mis amados hermanos, es que es una cosa tener el conocimiento y saber acerca de el amor de Dios, pero es muy diferente conocer, a lo que voy es experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Y es muy importante entonces que nosotros entendamos que el deseo de Dios es que le conozcamos y que le conozcamos. Así que Dios quiere que usted le conozca con su mente, que usted sepa acerca de Él. Esto quiere decir que yo no estoy descalificando que lea la Biblia. Léala, apréndala, aplíquela. Igual forma, experiméntela, vívala, aplíquela. Amén. Vea lo que pasa cuando usted se atreve a vivir lo que esta palabra dice. Usted, no sé si usted se recuerda, ha de haber sido en los 80s, creo que fue, cuando Jane Fonda, ¿así se llamaba? Jane Fonda, sacó sus videos de ejercicio, ¿se recuerda? ¿Sí? Entonces, una de las cosas muy curiosas que sucedió es que la gente compraba, y un amigo mío contaba esta historia, y él decía que se quedó muy sorprendido cuando vio que sus papás llegaron, se pusieron su traje de hacer ejercicio, ¿sí? Pusieron el video de Jane Fonda, ¿sí? Y se sentaron a verlo, ¿sí? Y pues mientras que lo estaban viendo les dio hambre y les dio sed, así que fueron a agarrar una sodita y agarraron unas palomitas, ¿sí? Oiga, a ver a Jane Fonda hacer ejercicio. Entonces cuenta este amigo que le preguntó, oiga, pero se me hace que esto no debe de funcionar así. Y dice, se me hace que ustedes deben de estar haciendo el ejercicio con ella. Y entonces ellos contestaron algo que para todos nosotros es una gran verdad y es una gran mentira. Es que tenemos que aprender cómo se hace primero. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Y muchos de nosotros queremos saber tanto de cómo se hace, y Dios nos está retando a que hagamos lo que ya sabemos hacer. Entonces, qué bueno es conocer a Dios, pero hay que conocer a Dios, mis amados hermanos. Muchos de ustedes están invirtiendo un montón de tiempo, ¿sí? Leyendo más palabra, memorizando más palabra, está bien, pero hay que conocer también a Dios. Tenemos que tener hambre y sed de experimentar a Dios. Tiene que haber un balance. Dios está interesado en que le conozcas en la letra, pero está experimentado que conozcas el espíritu que estaba detrás de esa letra. Amén. Entonces el reto de hoy para ustedes y para mí es que entendamos, mis amados hermanos, que Dios no quiere que usted se siente a ver el video de cómo se hace. ¿Sí? Él no quiere que usted venga a ser un espectador aquí. Es que tengo que ver con lo que usted ya sabe, métase. ¿Sí? Es que tengo que aprender a cantar primero. No, es cantando que se aprende a cantar. Amén. Hermano, usted no puede comprar un video para aprender a cantar y verlo y después de que ya vio el video decir, ahora sí ya sé cantar, soy un profesional. No se puede. Tenemos que cantar. Así como nos salga desafinado, lo tenemos que hacer. El conocer a Dios no se trata de conocer, mire pastor, hasta que yo no vaya a la escuela bíblica, hasta que no me aprenda de Génesis, Apocalipsis, hasta que no aprenda hebreo, griego, arameo, entonces, hombre, para ese tiempo usted está más frío que no sé qué quién, pero, ¿que qué?
que un muerto, sí. Va a estar más frío, sí. Entonces, eso no se trata. Nosotros tenemos algo tan enfermizo, una necesidad de saber antes de actuar. No, es que yo quiero saber todo el camino, dime toda la ruta. Y Dios no trabaja así. Dios quiere que le experimentemos, que creamos, que tengamos fe. ¿Cómo va a terminar este año? ¿Quién sabe cómo va a terminar? Pero nosotros vamos a actuar como que va a terminar bien. ¿Sí me entiende? ¿Y sabe qué es el secreto de eso? Que cuando usted actúa como que todo va a terminar bien, es como que usted le da un empujoncito en la dirección correcta y termina bien. El problema es cuando usted está, a ver cómo terminan las cosas. Pues van a terminar así como van, porque usted no está haciendo nada para que cambien las cosas. Pero si usted dice, creo que vamos a terminar bien, usted le va dando su empujoncito, ¿verdad?, en la dirección correcta. ¿Y qué pasa? Terminamos bien. No todo es espiritual. Hay cosas que requiere que nosotros seamos atrevidos, que le tengamos fe, que le creamos al Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a leer Lucas 24, versículo 13. Me quedan 10 minutos y con esos 10 minutos voy a cerrar lo que le quiero decir aquí. Entonces, en primer lugar, en la primera parte de este sermón, yo le hablé a usted de la necesidad de aceptar, la necesidad de creer. En Lucas, capítulo 24, ahí vamos a terminar lo que lo estoy diciendo. Entonces, la primera parte, aceptar, creer en mi vida, que Dios está obrando y que Dios me ama. La segunda parte es sí, conocer es importante, pero conocer también es importante. Conocer en mi mente, conocer acerca de Dios es importante, pero conocer a Dios en base de experiencias es igualmente de importante. ¿Ok? Lucas capítulo 24, versículo 13, y con esto yo quiero darle evidencia que Dios desea que nosotros lo experimentemos aún más allá de lo que nosotros sabemos acerca de Él. ¿Sí? Porque muchos quieren saber más acerca que experimentar, pero Dios quiere que aun cuando no sabemos ni entendemos, que estemos dispuestos a experimentar y a creer en Él. Eso se llama dar pasos de fe. Amén. ¿Sí? Eso se llama voy a adorar aunque no entienda que hay 9 formas para adorar al Señor, ¿verdad? Aunque no entienda cómo David danzaba, que remolineaba, aunque no sepa el paso de la danza que hay que dar, porque muchos, eso es lo que a nosotros nos neutraliza. Ay, el pastor, es que no sé los frutos del Espíritu. No, hombre, estemos más interesados en fluir en el Espíritu de Dios que el saber todo lo técnico y lo teórico de lo que Dios quiere hacer. Atrévase, anímese. Aquí está lo que yo quiero enseñarles. Lucas 24, versículo 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos, cuando dice aquel mismo día, es a Jesús lo crucificaron y lo enterraron. Este es el tercer día. Cuando dice en aquel mismo día, está hablando de ese mismo día, el domingo. Bueno, si fue domingo como de nosotros o como el de los judíos, ya ve cómo nos queremos meter a lo técnico y saber cómo es, porque para los judíos los días eran diferentes, no era un día completo, el día de ellos era la mitad del día completo de nosotros. Entonces, olvídese de todo eso, hombre. Entienda el espíritu de lo que Dios nos quiere decir aquí. Ese mismo día, dice, ese domingo, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Y quiero decirle algo importante acerca de este pueblo Emaús. Hasta el día de hoy, en realidad no saben dónde está ese pueblo. Era tan chiquito y tan insignificante que el día de hoy en realidad no saben dónde está. Piensan que saben, pero en realidad no tienen la seguridad de saber dónde está ese lugar. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado en ese día, o todo lo que había pasado en esa temporada. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo,
Jesús estaba muerto, ¿ok? Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Aquí hay una gran lección que yo quiero que usted ahorita lo capte. Pero mire, dice, mientras que estaban hablando de sus problemas, de su dilema, de su tristeza, el mismo Jesús se apareció y empezó a caminar con ellos. Pero yo quiero que note lo que no pasó, ¿ok? Note, eso es lo que quiero que busque en esta escritura. Busque lo que no sucedió. Dice, ¿cuál era el versículo 16? Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. ¿Qué fue lo que no pasó? No lo reconocieron. Algo impedía que reconociera. Usted, mire, no quiero decir que este es un simbolismo de eso, pero piensen esto. ¿Cuántas veces no estamos nosotros tan metidos en el problema o en la situación que a veces no reconocemos la solución? ¿Ah? ¿Cuántas veces no anda usted buscando los lentes? Yo, y los traigo puestos. ¿Ah? ¿Cuántas veces no ando buscando el teléfono y lo traigo en la mano? Amén. Las llaves en la bolsa, ¿verdad que sí? Cuando estamos en ciertas situaciones, eso nos impide a veces ver la solución del problema. Yo quiero que, obviamente aquí sucedió algo espiritual, el Padre no permitió que lo reconocieran, pero seamos prácticos en nuestra vida, ¿verdad que a veces estamos tan frustrados que la solución la tenemos enfrente y no la reconocemos? Amén. Ahora, esto le pasó a estos que estaban aquí, estos discípulos que iban caminando. Jesús se les acerca, empieza a caminar, ellos lo ven a la cara, pero algo les impedía darse cuenta de quién era. Yo quiero que usted haga una oración en esta semana y diga, Señor, por favor, ayúdame a eliminar lo que impide que te vea en este momento de mi vida, en esta situación, en lo que yo estoy pasando. Ayúdame, Señor, a remover todo lo que está impidiendo en mi vida que reconozca que tú estás aquí conmigo. Amén. Hágalo, de veras, hermana. Dígale, Señor, yo sé que estás aquí. No te veo ni te siento, pero tú estás aquí. Hay algo que me impide verlo, pero aunque no te vea, reconozco que estás conmigo. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Es la substancia de lo que no se ve, pero que sí creemos y esperamos. Nosotros creemos y esperamos que Dios siempre está con nosotros. Amén. Entonces dice, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Entonces Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando? What's your problem? Amén. ¿Cuál es el problema? Veo que vienen muy entretenidos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué salió en Facebook que te está robando la paz? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué sucedió en las noticias que te está robando la paz y te impide ver que yo estoy contigo? Entonces es lo que hizo Jesús. Les preguntó, ¿cuál es el problema? ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, oiga. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dice, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Algo que veo aquí que es muy importante de aprender a ver las cosas no como la ve la cultura, no como lo ve el resto de la gente. Nosotros debemos de aprender a ver las cosas por el lado amable. El resto del mundo cuando ve la vida, ellos lo ven de un punto oscuro y negativo. Pero usted y yo no. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo y sabemos que Él es la respuesta para todo. Entonces usted y yo no podemos ver las cosas como las ven ellos. Qué impresionante sería que algún día le pregunten, oye, ¿si tú por qué tan calmado? Eres el único que no se está dando cuenta del problema inmigratorio que hay en este país. Eres tú el único que no está viendo el problema del presidente. Eres tú el único.
Es que nosotros vemos las cosas de una forma diferente, bajo un lente muy distinto. Le dijeron, ¿eres tú el único? El único que no se ha dado cuenta. Entonces Él les preguntó, el versículo 19, Él les preguntó, ¿qué ha pasado? O sea, a ver, dame tu punto de vista. Y mire, esto para todos los que hacemos coaching, para todos los que somos padres, ¿sí?, que entrenamos, estamos trineando a nuestros hijos, para todos los que somos pastores, para todos los que somos líderes de personas. Esta es una buena estrategia. Jesús les dijo, a ver, cuéntenme, denme su punto de vista. ¿Cómo es que ustedes ven el problema? ¿Se da cuenta que Jesús siempre hacía eso? ¿Quiénes dicen que soy? Ah, muy bien. Y ahora, ustedes ¿quiénes dicen que soy? Porque Dios quiere saber cuál es tu punto de vista. ¿De dónde es donde tú estás viendo el problema? ¿Lo estás viendo de abajo para arriba, de arriba para abajo, de la mitad, de atrás? ¿Cómo lo estás viendo? Quiero entender cómo piensas. Esa es la relación que nosotros podemos experimentar con Cristo Jesús. Mire, papá, Padre, Dios celestial, yo veo el problema de esta forma. Y pienso que estas son las limitaciones. Esto y esto y esto. Jesús les pregunta, a ver, cuéntenme, ¿qué es lo que pasa? Entonces ellos dicen, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y a la crucifixión. Nosotros teníamos, oiga, aquí está el problema, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto, o sea, ya tiene 3 días de estar muerto. Aunque algunas de las mujeres, oigan, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. O sea que estaban peleando ellos con la duda, con puntos de vista, se estaban pensando con que lo que Él dijo y lo que en realidad está pasando, y ahora el cuerpo no está, esto en lugar de mejorarse se está empeorando. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer. Oiga, aquí está esa palabra otra vez. Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. El 28 dice, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Sí, Jesús se hizo como que no sabía a dónde iban estos. Jesús se hizo como que Él no sabía lo que estaba en el corazón, en la mente de ellos. Se hizo el loco. Y dice, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y esto es bien importante. Tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. Jesús tenía una forma de partir el pan, una forma, diríamos nosotros, de compartir la palabra, ¿sí? Él tenía su estilo, su forma de hacerlo, ¿verdad? Y cuando Él lo hizo, reconocieron quién era. Y dice el 31, en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. En el momento que supieron quién era, desapareció.
y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando? Quiero decirle que la experiencia que estaban teniendo iba más allá de lo que entendían con su mente. Hoy quiero retarlos a eso, a que experimenten a Dios aún más allá de lo que su mente les dice. Amén. Pastor, es que yo necesito encontrarlo en la Biblia para... No permita la libertad de que Dios obre en su vida. Eso es lo que le pasó a estos. Lo vieron, no lo reconocieron, pero al escuchar lo que Jesús hablaba, dice que su corazón ardía. Hay una llama en su corazón que ardía. Y esto estaba sucediendo por la experiencia que ellos estaban teniendo. Entonces, termina, y con esto voy a terminar, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y sus compañeros. Usted puede seguir leyendo lo que sucede después. Pero yo quiero que entendamos que cuando nos sucede algo, experimentamos y conocemos a Dios de una forma donde hay una experiencia personal con Él, lo que causa el conocer, y el conocer es acción. Amén. Cuando usted conoce y usted conoce, usted se activa. ¿Qué hicieron estos hombres? Lo conocieron, y lo primero que hicieron es actuaron. Yo quiero hoy en esta tarde terminar con esto. Dios quiere que nosotros lo conozcamos y lo conozcamos, pero que también entendamos que cuando conocemos y conocemos, el resultado siempre es acción. El resultado siempre es cambio de dirección. El resultado siempre es cambio de planes. El resultado siempre es, ahora quiero tu propósito y tu voluntad, y ya no quiero seguir con mi propósito y mi voluntad. ¿A dónde iban? A Emaús. ¿Y de ahí para dónde iban? Me imagino que más lejos. Pero en el momento que ellos conocieron a Jesús, entonces hubo un cambio de dirección. Ya no siguieron su camino, ya no siguieron con sus planes ni con su propósito. Hubo una vuelta, un cambio en ese momento, y ellos se dirigieron de regreso al lugar donde Dios tenía un plan y propósito para ellos. Yo quiero que nosotros entendamos hoy en este día. Usted puede tener planes y dice, pastor, este es mi plan, es lo que yo voy a hacer. Pero en el momento que nosotros le damos la oportunidad a Dios que Él se muestre a nuestra mente y a nuestro corazón, y lo experimentamos, siempre ocurrirá un cambio. Cambio de dirección, de planes, propósitos, de misión. Esos cambios suceden. Hoy entonces yo quiero concluir con lo que ya les hablé y solamente decirles una vez más lo que ya les dije, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que creer en el amor de Dios. Cuando usted viene, usted tiene que creer, aceptar en su corazón lo que Dios tiene para usted. Esa es la llave, ese es el primer paso. En segundo lugar, tenemos que conocer y tenemos que conocer. Amén. Qué bueno que usted viene y oye la palabra que predicamos. Es la palabra de Dios. Qué bueno que usted viene y lo oye. Pero tiene que haber hambre y sed de experimentar. Y eso quiere decir que a veces usted se tiene que arriesgar a practicar. Es en el practicar, en el arriesgarse a practicar. Es como un músico que pasa, o un músico o alguien que practica la danza, el ballet, ¿sí? Y esta persona pasa practicando y ensayando, y se llega el día cuando lo tiene que hacer y dice, tengo pavor, le tengo miedo al escenario, mejor no lo hago. Pues nunca va a pasar del nivel a un nuevo nivel, porque yo quiero que usted entienda que cosas gloriosas suceden cuando nosotros hacemos las cosas. Amén. Miren, hermanos, yo puedo estudiar, practicar, cómo voy a predicar, pero le voy a decir algo, la magia sucede cuando ya estoy parado aquí. Hay muchas cosas que tengo en mis notas que no las digo, y hay muchas cosas que no tengo en mis notas que las digo. ¿Por qué? En el momento de hacerlo es donde lo mágico sucede. Es donde Dios complementa, es donde viene lo que les hemos enseñado. Nosotros damos el paso y Dios va poniendo el piso. Pero hasta que lo hacemos,
¿Cuántos de nosotros no tenemos años practicando hacer algo y no lo hacemos por temor? Hay que darle nosotros prisa a hacer. Como Jesús le dijo a Judas, sí, apresúrate. Lo que ya tienes planeado hacer, hazlo pronto. Amén. Y esto es un buen consejo para nosotros también. Sí, qué bueno que usted sepa la palabra de Dios, practíquela. Mientras más rápido lo hace, usted se va a dar cuenta que su corazón se emblandece al servir al Señor. Mientras más tiempo pasa usted sentado sin hacer nada, lo opuesto también sucede. Más se endurece el corazón. Ese es el peligro más grande. El peligro más grande, usted diría, mientras más grandes, más maduros. Mientras más tiempo en la iglesia, más maduros. La realidad es esta. En vez de ser más maduros, son más duros. Amén. No son más maduros, son más duros. El tiempo que pasamos nosotros sin practicar nos hace más duros. Entonces hoy, la recomendación de hoy para esta iglesia, que no quiere que se termine en el 2019, sino que creemos en prosperidad y creemos en lo que Dios va a hacer, pero inicia aquí. En primer lugar, en creer. Y en segundo lugar, estar dispuesto a dejar de ser duros y empezar a practicar lo poquito que sabemos. Y que le aseguro que usted sabe más de lo que usted piensa que usted sabe. Si sabe tanto usted que usted mismo se está condenando todo el tiempo, ay, sí, yo ya sabía que no tenía que hacer eso, ¿sí? Yo ya lo sabía, ¿sí me entiende? Pero hoy el reto está puesto. Yo lo único que puedo hacer es darle la palabra hoy en este día, esperar que usted la crea, que la acepte y que la practique. Ese va a ser el secreto. Pero el amor de Jesús, usted lo tiene, es suyo. Solo abrácelo. Amén. ¿Lo recibe? Sí. Dele un aplauso fuerte al Señor. Blanca, Eduardo, qué bueno que están aquí en esta noche. De hecho, anoche, como eso a las 12 de la madrugada, estábamos hablando de ustedes dos con mi esposa. Creo que habías tenido un poco de comunicación con mi esposa en ese día y me dice mi esposa y le digo, ¿sabes qué? He estado pensando en ellos y le digo, mira, mañana a ver si nos comunicamos con ellos. Y qué bueno que están aquí. Nos dio mucho gusto que hayan aceptado y que están aquí en esta tarde. Es un placer verlos de nuevo. Amén. Vamos a hacer una oración y luego vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Esto es otro acto de fe en el que nosotros le creemos al Señor. Creemos, en primer lugar, que esta iglesia es una iglesia para las generaciones. Eso quiere decir que no se termina con la generación del pastor, no se termina con mi generación, porque yo y el pastor somos de dos diferentes generaciones, aunque no lo crea, ¿sí? Ese que lo ven muy joven y muy activo, pero somos de dos diferentes generaciones, ¿verdad? Entonces, no se termina con la generación de él, no se termina con la generación mía, no se termina con la generación de mis hijos. Este es de generación en generación, amén. Entonces, cuando usted siembra su ofrenda, siembra sus diezmos, usted está diciendo, pastor, de hecho, yo también creo que nosotros somos una iglesia para las generaciones, porque yo voy a aportar para el futuro de esta iglesia. Hace 20 años, alguien creyó que esta iglesia no se iba a terminar en 5 años. Creyeron que esta iglesia sería para mucho, largo plazo. Entonces ellos diezmaron y ofrendaron sin saber que ustedes iban a sacar el beneficio. ¿Sí? Ahora usted lo está sacando. Ahora le toca a usted creer que esta iglesia va a continuar hacia adelante. Pero una cosa es creer y otra cosa es actuar. Porque creo, actúo. ¿Sí? Amén. ¿Cómo es que dicen? A Dios orando, pero con el mazo dando, Sí, es que de eso se trata, hermanos. Se trata de creer y actuar, ¿sí? Si no, vamos a saber mucho, pero esto se acaba. No llega a ningún lado. Amén. Vamos a orar.